Voy a poner a grabar. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver la clase de Firewall. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué es Firewall? Por definición, un sistema que protege redes y terminales privadas de accesos no autorizados, ¿sí? Especialmente de la navegación por Internet. No necesariamente, porque nosotros podemos proteger, si tuviésemos más de una red local, podríamos proteger a las redes entre ellas, o por ejemplo, cuando nosotros veamos VLANs, vamos a ver que nosotros tenemos que hacer configuración en Firewall para que no se vean las VLANs entre sí, ¿sí? Pero en general protegemos el router y los dispositivos conectados al router de la navegación por Internet, de ataques desde afuera, etcétera, ¿sí? El firewall de ruteros, o sea, de MikroTik, no solo nos permite eso, sino también nos permite aplicar reglas de... esperen que... No. Listo. Les decía, reglas de seguridad o filtrado, reglas de NAT, ¿sí? PBR, que es Policy Based Routing, ya vamos a ver de qué es, y política de calidad de servicio, de QoS, cuando veamos nosotros, por ejemplo, queues y load balancing, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de Firewall, vamos a ver cómo se relacionan un montón de otras configuraciones con estas configuraciones que nosotros vamos a ver en Firewall. Hoy vamos a ver la parte conceptual y cómo hacemos la configuración básica de un Firewall, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver otros aspectos del Firewall y la parte de Mangle, que es la parte de marcado de paquetes. Bueno, el Firewall de MikroTik se divide en tres secciones, ¿sí? En tres secciones principales, que es Filter, ¿sí? Ya vamos a ver en la configuración, que es para proteger el router y los dispositivos conectados, NAT, que es para traducir direcciones IP y puertos, y Mangle, que es para aplicar marcas a los paquetes, ¿sí? Ahora les pregunto, nosotros ya vimos una regla del Firewall, ¿se acuerdan cuál? La que usamos para navegar. ¿Se acuerdan cómo se llama? La de máscara. La de masquerada, exactamente. Que esa es una regla de source NAT. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la configuración? Ahora vamos a entenderla, esa regla, el porqué de esa regla. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a ver. Y en la operación del firewall, ¿sí? Esto les quería decir. Fíjense que acá cuando yo digo, lo decimos para proteger al router, para traducir direcciones IP, y fíjense que Mangle dice, permite principalmente aplicar marcas para diferenciar los paquetes. El firewall actúa sobre los paquetes, a nivel de paquete, ¿sí? A nivel de paquete, o sea, un paquete entra al router, ya vamos a ver que hay un diagrama de flujo para entender por dónde entra, por dónde sale, etc. Entra el router y ahí tiene una decisión de ruteo. Y el paquete dice, voy por acá o voy por acá, y en base a por dónde irá, se aplicará la regla del firewall. Pero es a nivel de paquete, ¿sí? Es por cada paquete que nosotros tengamos, se va a machear con una regla de firewall. Y las reglas del firewall se ejecutan en forma secuencial, ¿sí? Cuando machea una regla, cuando un paquete, machea, me refiero, cumple las condiciones que están configuradas en la regla, se ejecuta una acción. Entonces, fíjense que dice, nosotros vamos a elegir para nosotros configurar una regla, ¿sí? Una regla del firewall, se divide en 4 partes. Vamos a elegir la sección, que como dijimos puede ser filter, NAT o Mangle, ¿sí? Vamos a elegir la sección. Después vamos a elegir la cadena, ya vamos a ver a qué nos referimos con la cadena, pero la cadena tiene referencia con el flujo de tráfico, donde se va a colocar la regla. Después los condicionales, ¿sí? Los condicionales tengan en cuenta que las condiciones se deben cumplir todas, o sea, cuando hay más de una condición, deben cumplirse todas. No es si se cumple, o sea, si se cumple una condición u otra, es si se cumple esta condición y esta condición y esta condición, se aplica una acción, ¿sí? Una acción que se va a aplicar sobre el paquete. Siempre tengan en cuenta eso, sobre el paquete, ¿sí?
siempre y cuando la regla sea verdadera. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las acciones que nosotros tenemos en base a la sección, ¿sí? Nosotros hay acciones que dependen de la sección, ¿sí? Y la cadena también va a depender de la sección en donde nosotros estamos trabajando. Toda esta cosa que es medio abstracta ahora la vamos a entender bien. Entonces, como resumen, para crear una regla de firewall, vamos a hacerlo por consola, por Winbox o por Webfig. Vamos a elegir la sección, la cadena, los condicionales y la acción. Entonces, si nosotros analizamos esta regla, fíjense, la sección es filter, ¿sí? Dijimos que otra sección podría ser NAT o Mangle. La cadena es input, ya vamos a ver a qué hace referencia la cadena input. La condición, que la dirección IP source, o sea, de origen, sea la 192.168.88.2. Y la acción es aceptar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta regla? Dice, voy a aceptar todo el tráfico que venga desde esta dirección cuyo destino sea el router. ¿Por qué digo cuyo destino sea el router? Por la cadena input. Ya vamos a ver. Esto ya es como hacemos la configuración en Winbox. Si ustedes se fijan, nosotros vamos, para ir al firewall vamos a IP firewall, ¿sí? IP firewall, y fíjense que hasta acá están, hacen un zoom, acá están todas las secciones. Como dijimos, filter rules, que es la que llamamos filter, NAT y Mangle. Después tenemos otras secciones que la vamos a ver. Algo en esta clase y otras en la clase que viene, ¿sí? Y fíjense, para nosotros agregar una regla, presionamos el botón más, se abre una ventana y tenemos acá en una parte donde dice general, donde nosotros elegimos la cadena de distintas condiciones, tenemos en advanced, donde tenemos otras condiciones, y en la pestaña que dice acción, que nosotros tenemos la acción que vamos a aplicar, ¿sí? Después estadísticas, son estadísticas del paquete y demás. Fíjense. Bueno, y hay acciones básicas que están en todas las secciones y en todas las cadenas que nosotros elijamos del firewall. Esas reglas básicas son accept, pass-through y log, ¿sí? Fíjense, ¿qué quiere decir accept? Que el paquete es aceptado y sale de la cadena en que se encuentra. Quiere decir que no pasa a la próxima regla. El pass-through, el paquete pasa de largo y los contadores de la regla se incrementan. Es útil para estadística. ¿A qué se denominan a qué se refiere con los contadores de las reglas? Fíjense, si yo acá creo una regla, acá voy a crear una regla cualquiera. Esta regla en realidad no tiene sentido. Fíjense ahí los contadores, ¿sí? Acá en esta parte, cómo se van incrementando. Fíjense a nivel de bytes, a nivel de paquetes. Que esto nos sirve a nosotros para determinar si sabemos que está macheando la regla o no, ¿sí? Ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Esta regla no tiene ningún sentido, es solo para mostrarles cómo se van incrementando los contadores. Y por último, la acción log, el paquete pasa de largo, los contadores de las reglas se incrementan y además escribe un mensaje en el log, ¿sí? Ese mensaje tiene distinta información, como puede ser interfaz de entrada, interfaz de salida, source MAC, protocolo, etc. ¿sí? Esta acción, y esto es importante que lo sepan, esta acción está presente como complemento de todas las acciones del firewall. O sea, todas las acciones del firewall nosotros les podemos tildar en log para que hagan una entrada en la de log. Y darle un prefijo para nosotros poder identificarla. Entonces, fíjense, yo voy acá, dije cadena input, acción accept, y fíjense que ahí yo puedo tildar el log y puedo ponerle un prefijo, ¿sí? Entonces le puedo poner, por ejemplo, test. Entonces todos los paquetes que machen esa regla va a entrar en un prefijo en el log y con precisamente, fíjense que ahí está test input y después me va a permitir hacer un filtrado más fácil para determinar. Esto sirve cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico
de alguna regla en particular o de algún funcionamiento, lo podemos loguear y después ver en el log qué está, cómo se está comportando esos paquetes que están macheando esa regla, ¿sí? Obviamente que esta no tiene sentido porque va a ser, cada paquete lo está logueando y además no tiene mucho sentido. Voy a sacar esta regla. Ahí está. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, venimos bien. Bueno, como les dije, estas son las 3 acciones básicas del firewall que están disponibles en todas las secciones y en todas las cadenas. Pregunta de examen, accept, pass-through y log. ¿Sí? Seguro esto va a tocar. ¿Cuáles son las reglas básicas, las acciones básicas del firewall de MikroTik? Bueno, y acá les presento el diagrama de flujo, a partir del cual nosotros vamos a ir armando lo que va al medio, que que nos va a permitir entender cómo es el funcionamiento del firewall. Fíjense que nosotros tenemos los procesos locales, ¿sí? Los procesos locales se refieren a todos los procesos que se ejecutan en el router, ¿sí? Para hacerlo, para ponerles como ejemplo, puede ser SSH, puede ser GIP, Winbox, puede ser los servicios de DNS, de Network Type Protocol, etc. ¿Sí? Esos son todos los procesos locales. Entonces, pero que se ejecutan en el router. Ténganlo en cuenta. Esto estamos hablando del router. El MAC Server, que es los que nos permite la gestión del router en capa 2, ¿sí? Como puede ser Mac Winbox, ¿se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Mac Ping, Mac Telnet, etc. ¿Sí? Fíjense, Mac Server, estamos hablando de capa 2. Ya vamos a hacer un ejemplo también de eso. Y después las interfaces, que pueden ser físicas o lógicas, que también nos van a permitir, es por donde van a entrar y salir los paquetes sobre los cuales nosotros vamos a aplicar las reglas del firewall, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que pueden ser las interfaces físicas como también las interfaces lógicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de un ejemplo de alguna interfaz lógica que hayamos visto? Un bridge. El bridge, muy bien. Muy bien. El bridge. El bonding. El bonding, exactamente. Ahí está el bonding. El bonding. Son interfaces lógicas que nosotros también, sobre las cuales nosotros también podemos aplicar las reglas del firewall. ¿Sí? Bueno. Y fíjense que acá nosotros vamos a hablar de decisión de ruteo y los flujos de tráfico. Y nosotros vamos a tener 3 flujos de tráfico, que es input, output y forward, ¿sí? Y la decisión de ruteo dependiendo del flujo del tráfico. Entonces dice, la decisión de ruteo, ¿qué dice? Define hacia dónde va el paquete dependiendo del destino. Entonces entra un paquete acá y acá dice, flujo input, es tráfico que está dirigido al router, ¿sí? Tráfico que está dirigido al router. Output, tráfico originado por el router. Y forward es tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección. Para hacerse los gráficos, si nosotros no sé si alguien me está preguntando algo porque sonó o alguien se sumó, no sé, porque es una alarma del Zoom. Si alguien me pregunta, avísenme por favor. Si no, sigo. Bien, sigo. Debe ser que alguien se sumó y demás. Fíjense, para hacerse los gráficos, ¿qué sería tráfico dirigido al router? ¿Sí? El tráfico dirigido al router sería, por ejemplo, el tráfico de una PC que está entrando, por ejemplo, por la interfaz Eder 2, ¿sí? Entra el paquete de una PC conectada por la interfaz Eder 2 y hace una consulta, por ejemplo, al servidor DNS del router, ¿sí? Entonces eso sería un tráfico input. Ahora, si esta PC tira un ping, por ejemplo, a una PC que está conectada en la interfaz Eder 4, ese sería tráfico forward, ¿sí? Atraviesa el router, ¿sí? Ahora, si el router tira un ping, por ejemplo, a una PC en la interfaz Eder 4, eso sería flujo de tráfico output, ¿sí? ¿Está claro cuando hablamos de input, output y forward? El output se podría decir que se ejecuta desde una consola, desde el router, si hago un ping a Por una ejemplo, PC. Sí, el tráfico que está originado desde el router. Ahí está, listo. Pero originado, ojo, no es la respuesta del router a un ping, por ejemplo. ¿Eh? Está originado del router.
Es tráfico originado del router que se inicia la comunicación en el router. Bueno, y acá entra también otra cosa que se llama Connection Tracking, ¿sí? Que eso nosotros, si ustedes se fijan, acá hay una pestaña que dice Connections, que acá les va a mostrar todas las conexiones. Conexiones, MikroTik le llama cualquier conversación entre dos dispositivos, ¿sí? Todas las conexiones que se están dando en este momento en el router. Obviamente acá, si ustedes se fijan, ahí está el router entre el Winbox. ¿Cómo sé que en el Winbox? Fíjense por el puerto, el 8291, y bueno, había una comunicación más que ya no está más, que no sé de qué era, acá está. Que esta debe ser entre, esto es UDP, fíjense, 8853 es DNS, ¿sí? 17, o sea, eso es las comunicaciones que está teniendo en este momento el router. Obviamente muy pocas. Si ustedes agarran un router de producción, van a ver que esta tabla es muchísimo más grande. A ver si yo agarro para mostrarles, por ejemplo. Si yo veo connections, si ustedes se fijan, son todas las conexiones en tiempo real que está teniendo este router, ¿sí? Fíjense, son muchísimas más, ¿sí? Ahora les cuento un poco de qué se trata este Connection Tracking. Connection Tracking, ¿sí?, gestiona la información de las conexiones activas que involucran a los flujos y genera una tabla, la tabla que les acabo de mostrar. Considera una conexión a cualquier conversación entre dos dispositivos, no importa qué protocolo hable, ¿sí? Y otra cosa que dice, debe estar habilitado para que funcionen todas las condiciones del firewall dentro de filter, NAT y mangle. Por defecto viene en modo automático, donde se activa, se desactiva y demás. Si ustedes se fijan acá, que dice tracking, ¿sí? Hay un botón que dice tracking, se abre una ventana y dice enable, está automático. Si ustedes le ponen no o sí, lo deshabilitan. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes le ponen no, no pueden usar eso para usar para el connection tracking para las reglas del firewall, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante usar el connection tracking en las reglas del firewall. No, Bueno, ¿dónde va el connection tracking? Fíjense dónde se ubica el connection tracking. Se ubica en la entrada del router procesando los flujos de input y forward, y en la salida, ¿sí?, en la salida de los procesos locales procesando el flujo de output. Entonces fíjense, para lo que es flujo input y forward está a la entrada, y para lo que es flujo output está a la salida de los procesos locales, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podríamos resumir connection tracking, que se abrevia con track, puede ver cualquier paquete que pase por cualquiera de estos flujos y registrar la conexión. Ya vamos a ver por qué es importante que registre la conexión. Entonces, cuando el connection tracking lo que hace es genera un parámetro que se llama connection state, ¿sí? Connection state, si necesitamos la traducción es estado de conexión, que es una marca que asigna automáticamente a cada paquete. Y tengan en cuenta, pregunta de examen, que este connection state es interno, o sea, no sale del router, ¿sí? Te digo de ya, eso seguro está en el examen, no sale del router, es interno. Esta marca se utiliza como condicional para las reglas de firewall para todo tipo de tráfico. Y esas marcas, o sea, el connection state, como les dije, el connection tracking, ¿qué hace? Es registra todas las conversaciones que nosotros tenemos en el router. A cada paquete le asigna una marca de connection state, un parámetro, mejor dicho, de connection state, ¿sí? Y ese connection state puede ser de 4, en realidad son 5, pero acá solo salen 4 tipos. Fíjense que es new, que el paquete que está abriendo una nueva conexión, established, paquete que pertenece a una conexión establecida, related, que es paquete que crea una nueva conexión relativa a alguna conexión ya abierta, e invalid, que es un paquete que no forma parte de ninguna conexión conocida, ¿sí? Esto es precisamente se llaman los connection state, solo que nos va a permitir configurar reglas de firewall en base al estado en que están ese connection state,
en cada paquete. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo les voy a, no cerré el router que les había mostrado recién precisamente para eso, fíjense que si ahí yo veo, ahí yo veo, fíjense que me dice establish y demás, y van a ver que yo ese connection state que tengo lo uso para configurar reglas de firewall. Bueno. Entonces, para que entiendan cómo funciona el connection state, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo 1, para que vean cómo sería con la cadena input. ¿Sí? Dicen, PC que hace un ping al router que está conectado. Si la PC hace un ping al router, les pregunto, ¿qué cadena es? ¿Input, forward o output? Input. Input. ¿Por qué? Porque dijimos que el tráfico input es el tráfico que está dirigido al router. Y en este caso, es una PC que hace un ping al router. ¿Sí? La PC está conectada al router por Ether 2. ¿Sí? Entonces dice, el primer paquete de ping request, sale desde la PC, ingresa al router por la Ether 2, ¿sí? Fíjense acá la flecha roja que está dibujada, y ese primer paquete, el connection state, el connection tracking lo marca con connection state new, ¿sí? Pertenece a una nueva conexión. ¿Sí? El paquete pasa por la decisión de ruteo donde se le indica que debe ingresar a los procesos locales. ¿Por qué? Viene acá. El connection tracking lo marca como un paquete que es new, un connection state new. Y viene acá y dice, ¿es cadena forward o es cadena input? Es cadena input porque está dirigido al router. Entonces, lo dirige hacia los procesos locales. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Es importante que entiendan bien cómo funciona esta comunicación. Sí. Sí. Perfecto. Luego, el router, ¿sí? El router va a ser el que va a responder, ¿sí? Hace la respuesta desde los procesos locales, ¿sí? Entonces pasa por el connection, esperen que me... Ahí está. Pasa por el connection tracking, lo marca, pero ya no es una conexión new, o sea, ya no es un connection state new, sino el connection state es established. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma conexión del ping request 1, ¿sí? O sea, de la petición del ping número 1, ¿sí? Que le hizo la PC. Entonces, ya no lo marca como nuevo, sino lo marca como established, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos que es established? Established es un paquete que pertenece a una conexión establecida, ¿sí? El paquete pasa por la decisión de ruteo que indica que para alcanzar el destino el paquete debe ir a una PC en la Ether 2. Entonces viene, lo marca como established y dice, esto, ¿dónde va? Tiene que ir a las interfaces físicas o lógicas, en este caso la física, Ether 2 en respuesta a la PC, porque es un ping reply, en respuesta a la PC que hizo un ping request, ¿sí? Como tercer estado de la comunicación, un segundo paquete de ping, ¿sí? Sale desde la PC, ingresa al router por la Ether 2, es exactamente lo mismo, y este segundo paquete se marca como established, ya no es new, sino established, ¿sí? Que viene a ser ya el tercer paquete de la comunicación, ¿sí? Que es el ping request número 2. Porque pertenece a una comunicación que ya está establecida. Entonces, ya no es new, no es related, porque es parte de la misma conversación, sino es established, ¿sí? El paquete de nuevo pasa por la decisión de ruteo y que es donde se le indica que debe ir a los procesos locales. Y este proceso se repite hasta que la PC deja de enviar pings, ¿sí? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? El router respondiendo, connection tracking, lo marca como established y le dice, lo mandas a la Ether 2. ¿Sí? Ese sería el ping reply número 2. Y así hasta que la PC deja de mandar ping. ¿Se entendió acá cómo sería la comunicación con cadena input? Sí, ahora si habría una segunda PC mandando un mismo ping al router, ahí sí el primer paquete lo marca nuevamente como new. Exactamente, porque esa es otra conversación. Claro, se establece otra comunicación. Exactamente, exactamente.
Pero cuando estamos hablando de la misma conversación, el paquete se establece como established. Bueno, yo acá, con este ejemplo, lo que quiero que entiendan es cómo funciona el connection state, ¿sí? Y el connection, o sea, cómo el connection tracking marca con connection state a los paquetes, para que ustedes entiendan cuando vayamos nosotros a hacer la configuración, porque con ese establish, new, invalid, vamos a hacer configuraciones en el file. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo exactamente, o sea, muy parecido, pero en vez de hacer un ping al router, el ping va a ser a otra PC conectada en la interfaz Ether2, desde una interfaz conectada, perdón, desde la PC está conectada a Ether2 y ping, va a ser un ping a un host conectado a la Ether1, en Internet, en realidad, que la salida de Internet es la Ether1. Les pregunto, ¿qué cadena creen ustedes que va a ser? ¿Input, output o forward? Forward. Forward. Forward, perfecto. ¿Por qué? Porque es un tráfico que atraviesa el router. No está dirigido al router ni se inicia desde el router, es un tráfico que lo atraviesa, ¿sí? Porque va de Ether1, de Ether2 a Ether1. Entonces, haciendo el mismo tipo de análisis, nosotros sale un ping desde la PC, ingresa por Ether2. El connection tracking lo marca con connection state new, va a la decisión de ruteo, dice cadena forward, y la cadena forward dice mándalo a la Ether1, ¿sí? Y después el router se encargará de rutearlo hasta el paquete, hasta el destino que tenga que rutearlo. ¿Qué pasa? Cuando viene la respuesta por Ether1, ¿sí? Va a entrar por Ether1, acá ya esto no es Ether2, sino es Ether1, ¿sí? Viene el connection tracking, ¿cómo lo marca? Como established, porque estamos hablando de la misma comunicación. Entonces viene la edición de ruteo, dice cadena forward, lo devuelvo a Ether2, ¿sí? Como tercer paso, un segundo ping request que sale de la PC que entra por Ether2 también se marca con connection state established, decisión de ruteo dice cadena forward, lo mando a Ether1, ¿sí? Lo mando a Ether1. Y así este proceso continúa hasta que la PC deja de enviar pings. El concepto es exactamente el mismo, lo que cambia acá es la cadena, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, se entendió. Bueno, como corolario, como resumen, recordar que connection state es una variable interna, ¿sí? Voy a seguir insistiendo con ese tema porque entiendan que no lo podemos usar fuera del router, ¿sí? Que se asocia con cada paquete. Esta asociación solo puede fijarse automáticamente con el connection tracking en base a las condiciones expuestas previamente, ¿sí? Sin embargo, con este step puede utilizarse como condición en reglas de filter o de mando. Ya vamos a ver cómo lo hacemos eso. Entonces, ¿dónde hacemos eso? Si nosotros vamos acá a Filter Rules, fíjense, en general, y acá dice Connection State, ¿sí? Dice Connection State, y acá me dice Invalid, Established, Related, New, y acá hay uno que es Untracked, que en realidad ahora no lo vamos a ver, tiene que ver cuando nosotros hacemos configuraciones acá en la pestaña de RAW, eso se los voy a comentar la clase viene, no vamos a ver, eso es para los ataques al router y demás, no lo vamos a ver muy a fondo ese tema. Pero como les dije, nosotros con el connection state, fíjense, podemos crear reglas del firewall como condicionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros como lo que vimos al principio, para que haya una regla tenemos que elegir la sección, tenemos que elegir la cadena, tenemos que elegir las condicionales y tenemos que elegir la acción. Bueno, una de las condicionales podría, por ejemplo, ser el connection state, ¿sí? Después lo vamos a ver cómo lo configuramos eso. Y acá dice un ejemplo que dice IP Firewall Filter y dice add chain input, connection state established, acción accept. ¿Sí? Acción accept. Es como la que creaste antes. No, porque fíjate que... No era establish, claro. Claro, yo no le he puesto condición, solo le he puesto aceptar. Claro, sí, está bien.
Bueno, entonces, ¿cómo sería esa regla? Si yo la tengo que configurar, fíjense que voy acá. ¿Qué dijimos? ¿Cadena cuál? Input. Input. Connection state. Established. Establish. Acción. Accept. Entonces, ¿qué dice esta regla? ¿Qué dice esta regla? Que nosotros vamos a aceptar todas las comunicaciones que sean establecidas, ¿sí? Que estén dirigidas al router. Al router, claro. Porque es Estén input. dirigidas al router. Como buena costumbre, siempre, fíjense, acá, este cuadradito amarillo nos permite comentar las reglas. Es una buena costumbre, siempre cuando nosotros hacemos configuración del firewall, comentar todas las reglas que nosotros vamos configurando. Entonces, acá decimos, por ejemplo, aceptar conexiones establecidas, ¿sí? Established. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros sabemos qué hace cada regla. Cuando nosotros, si quisiésemos hacer el comentario cuando configuramos la regla, ahí fíjense que está el botón que dice comment y nos permite poner el comentario. ¿Sí? Bueno, y fíjense el tema de los contadores, que es importante porque nos va a permitir saber si hay paquetes que están macheando la regla o no. ¿Sí? Cuando nosotros vamos complejizando la configuración y nosotros, por ejemplo, vamos a abrir un puerto para que accedan desde afuera a un servidor que está en nuestra, por ejemplo, podría ser un servidor de cámaras o un servidor web, y nos dice no pueda ingresar, nosotros con los contadores vamos a saber si están llegando las peticiones, ¿sí? Si esos contadores se mantienen en cero, quiere decir que las peticiones no están llegando. Entonces, o la regla está mal configurada, o no están llegando desde afuera a nuestro servidor. Entonces, nos permite hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa. Bueno, vamos ahora a centrarnos en la sección de filter, ¿sí? Que acá en el router es la que se denomina filter rules, ¿sí? ¿Cuál es la función de filter? Es proteger al router y a los dispositivos, ¿sí? De los accesos no autorizados. Esto lo vamos a ver un montón de veces, vamos a ver cuando veamos hardening avanzado y demás, que lo que vamos a hacer en la configuración acá es proteger al router y a los dispositivos. Entonces, si nosotros estamos hablando de proteger el router y los dispositivos, ¿qué cadenas estaríamos hablando? Input y forward. Input y forward. La mayoría de las reglas que vamos a poner acá son input y forward. Igual voy a hacer una aclaración después de cuándo vamos a hacer esa mayoría de las reglas. Cuándo vamos a configurar esas reglas. Dice, fíjense, se pueden configurar reglas para proteger los servicios de acceso al router, Winbox, Webpick, etc. Y todo tráfico entrante o saliente de los procesos locales. Y además se puede agregar reglas para proteger los dispositivos conectados al router, como servidores o dispositivos de usuario final. Todo eso lo vamos a ver. Bueno, ¿dónde actúa las reglas configuradas en filter? Si ustedes se fijan, en realidad tiene mucha relación con lo que ya vimos, ¿sí? Nosotros tenemos el connection tracking, tenemos la decisión de ruteo, y acá dice, si la decisión de ruteo es cadena forward, entonces las reglas de filter de forward se van a aplicar después de acá, de esta primera decisión de ruteo. Si la decisión de ruteo es cadena input, las reglas de filter de input se van a aplicar después de la decisión de ruteo. Y, por último, el output es el tráfico que se inicia en los procesos locales, se va a aplicar primero las reglas de filter de output y después va a ser la decisión de ruteo, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante también que entiendan cuándo se van a aplicar las reglas en base a la sección en que estén configuradas. ¿Qué quiero decir? Ya van a ver, cuando nosotros vamos completando un poquito más este diagrama de flujo, cuando nosotros veamos NAT, vamos a ver cuándo se aplican las reglas de NAT. Y es importante que entiendan si se aplican antes o después que las reglas de filter, para nosotros poder hacer una configuración correcta. Entonces, en filter, todas las reglas se pueden colocar en 3 cadenas por defecto: la input, que es tráfico dirigido al router, lo que ya vimos; output, tráfico originado por el router; y forward, tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección, ¿sí? En cualquier dirección. Entiendan eso en cualquier dirección, porque quiere decir que también el tráfico que viene de internet a un dispositivo conectado a nuestra red local. Eso sería cadena forward. Bueno, y hay acciones exclusivas de filter,
¿Se acuerdan que nosotros vimos acciones que son para todas las secciones y cadenas? ¿Se acuerdan cuáles son? Eran 3. Conexión, connected. No, eran 3 acciones. La primera era accept, ¿se acuerdan? Pass-through. Pass-through Load. y load, exactamente. Bueno, esas acciones eran, se aplican a todas las cadenas y todas las secciones del, o sea, se pueden aplicar a todas las cadenas y secciones del firewall. Bueno, estas acciones son exclusivas de filter, ¿sí? También les digo desde ya, pregunta de examen, les va a preguntar cuáles son, por ejemplo, las acciones exclusivas de filter. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, que estas acciones no las pueden aplicar cuando nosotros veamos la sección de NAT, ¿sí? Solamente se pueden aplicar en la sección filter. Y son 3, que son drop, que descarta el paquete en forma silenciosa. ¿Qué quiere decir? Entra un paquete y si machea las condicionales, aplica la acción de drop, lo da de baja el paquete, ¿sí? El paquete no pasa a la próxima regla. Después tenemos otro que es reject, que descarta el paquete, pero devuelve un mensaje al remitente, ¿sí? El paquete no pasa a la próxima regla, y en este caso tenemos subacciones, ya lo vamos a ver. Y después tenemos uno que se llama tarpit, que captura y retiene las conexiones TCP, y el paquete no pasa a la próxima regla. En realidad, este tarpit es muy parecido a lo que sería reject, ¿sí? Con la diferencia de que lo que hace es devolver, o sea, esto estamos hablando de conexiones TCP, ¿no? Lo que hace es devolver en realidad tarpit se usa para cuando son los ataques de denegación de servicio. ¿Qué hace? Devuelve una respuesta TCP por un acknowledge, entonces el atacante entiende que estableció la conexión, pero la ventana de datos que abre para la conversación TCP es 0. Entonces, el atacante cree que está haciendo un ataque, pero esto no entra nunca al router. Entonces, es una manera de mitigar un ataque de denegación de servicio, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito, o lo vamos a ver mejor y mejor explicado cuando en la última clase de este módulo, cuando veamos hardening avanzado. Pero sí sepan que cuando ustedes tienen que hacer mitigar un ataque de denegación de servicio, se recomienda usar tarpit, ¿sí? Tengan en cuenta que todas estas reglas que nosotros vamos configurando en el router y demás, y a medida que lo complejicemos y pongamos más reglas, van a redundar en más uso del procesador, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de configurar muy bien el router y muy bien las reglas del firewall para que no se vaya el uso del procesador, no sature el uso del procesador, ¿sí? Ahora, a medida que cuando empecemos a configurar, yo les voy a decir cuáles son las buenas costumbres en el firewall para que podamos proteger el router, pero sin llegar a saturar el procesador. Y cómo también nos vamos a dar cuenta cuando estamos teniendo un ataque. Bueno, fíjense, subacciones de reject. Dijimos que acá reject tenemos las subacciones que nosotros tenemos para los mensajes ISMP. Podemos elegir qué tipo de respuesta vamos a dar. ISMP admin prohibited, ISMP net prohibited, ISMP network unreachable. O si no, para los que es TCP exclusivamente, la acción que es reject con TCP reset. Lo que hace es decir, respondemos y dice cerrar la conexión TCP, ¿sí? Que esto nos sirve para un ataque de denegación de servicio porque inmediatamente intentar abrir otro. Ya si alguien no sabe lo que es un ataque de denegación de servicio, ya cuando veamos el hardening avanzado lo vamos a explicar mejor. Bueno. Acá, y esto quería llegar a lo que dije recién, cuando dijimos las reglas de input y de forward y demás. Nosotros tenemos, antes de hacer la configuración, deberíamos hacer un diseño del firewall, ¿sí? Y para ese diseño del firewall, nosotros tenemos que basarnos en un tipo de criterio. Entonces, por ejemplo, podría ser, un criterio sería, se agregan reglas para aceptar todo lo que venga desde la red interna, se agregan reglas específicas para permitir el tráfico deseado y se bloquea todo el resto,
o que se agreguen reglas para bloquear el tráfico específico no deseado y se acepta todo el resto, ¿sí? Bueno, cuando yo hablo de conexiones establecidas, conexiones inválidas, cuando yo digo que la mayoría de las configuraciones vamos a hacer sobre input y forward, estoy hablando en realidad de un diseño de firewall que sería más parecido a esto, donde se arreglan reglas específicas para permitir el tráfico y se bloquea todo el resto. El diseño del firewall que ustedes van a tener va a depender del entorno en donde ustedes lo configuren, ¿sí? ¿A qué voy? Siempre van a proteger al router, eso sí, siempre tienen que protegerlo de los ataques y demás. Pero ustedes pueden decir, en un entorno, por ejemplo, de un ISP o algo por el estilo, donde ustedes proveen internet a distintos clientes, decir, no, bueno, no voy a limitar nada. Yo lo que voy a hacer es bloquear un tráfico específico, como sería esto, por ejemplo, y después aceptar todo el resto, ¿sí? Que la protección de mis clientes se encargue por el lado de mis clientes. Yo voy a bloquear el tráfico que pueda atacar mi router, pero no voy a proteger la red, por ejemplo, de mis clientes. Eso que se encargue mis clientes. Para darles un ejemplo, ¿no? O sea, y ahí va a cambiar el diseño del firewall que ustedes tengan, ¿sí? Se entiende que el concepto es diferente cuando nosotros permitimos algo explícitamente y bloqueamos todo lo demás, o al revés, cuando bloqueamos algo explícitamente o permitimos todo lo demás. Entonces, ahí, en base a ese diseño, es que las reglas que nosotros vamos a configurar. El ejemplo que nosotros vamos a hacer de configuración ahora va a ser un router, por ejemplo, instalado en una empresa, por ejemplo, donde lo que vamos a hacer es permitir cierto tráfico específico y vamos a bloquear todo lo demás, ¿sí? ¿Está claro cuando, de qué les digo, de qué hablamos cuando yo les digo de un diseño de un firewall? Sí, sí. Sí, básicamente es la forma en la cual se va a comportar el firewall, digamos. Y las configuraciones que vamos a hacer en consecuencia, exactamente. Bueno, vamos a ver ahora, dijimos, fíjense cómo vamos achicando un poquito, o sea, dijimos, nosotros tenemos 3 secciones, ¿sí? Olvídense por ahora de estas, y dijimos, hay acciones que se aplican en todas las secciones, ahora dijimos, vamos a ver la cadena, la sección filter, y dijimos que tenemos 3 cadenas, ¿sí? Dentro de la sección filter tenemos 3 cadenas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Input, forward y output. Input, forward y output, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a achicar un poco más y vamos a hablar solamente de la cadena input, ¿sí? Cadena input analiza el tráfico dirigido al router, ya lo dijimos, creo que todos lo entendieron. Por ejemplo, cuando nos conectamos por Winbox, ¿sí? Esos paquetes pasan por input. Las reglas que se agregan a la cadena input tienen como objetivo proteger al router, ¿sí? De acceso no autorizado. Entonces, todo lo que sea cadena input, estamos hablando de el router, ¿sí? Para crear una regla en esta cadena, resta con indicar chain input. ¿Dónde vamos a indicar chain input? Acá. Dijimos chain Input. Chain, tenemos forward, input y output. Cuando estamos hablando del router, para el tráfico dirigido al router, vamos a elegir la cadena input, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer unas configuraciones, ¿sí? Que, fíjense, vamos a permitir paquetes de conexiones establecidas y relacionadas, vamos a permitir acceso Winbox. ¿Se acuerdan dónde veíamos los puertos de Winbox y Webfig? Sí, en System Services. IP Services. IP Services. Fíjense que acá tenemos 82.91 y 80, ¿sí? Los otros los tenemos deshabilitados. Y fíjense que lo que nos pide acá dice permitir acceso vía Winbox, o sea, TCP 82.91 y TCP 80. Permitir consultas DNS desde la LAN, que es UDP53. Permitir ping desde una PC, ¿sí? Protocolo SMP, y denegar el resto, ¿sí? Estas son las reglas que tendríamos que aplicar. Pero ahora, ¿se animan que lo hagamos juntos esto? Dale, dale. Fíjense, ¿qué es lo primero que nos... a ver.
dice, permitir paquetes de conexiones establecidas y relacionadas. ¿Sí? Voy Sí, a está borrar lista. esto. Bueno. Vamos, les pregunto, ¿qué chain es? Input. 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 Estamos hablando de cadena input. ¿Dónde voy ahora? En Connection acción. state. Connection state. Connection state. ¿Qué Claro. pongo acá? Establecidas y, Establecidas. había Y related. Related. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Acción. Acción. Action. Una pregunta. Sí. ¿No se podrá marcar también las nuevas? En realidad, Sí. ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Bueno, Perfecto, lo seguimos, está lo seguimos. perfecto. Ya vamos a eso. Listo. Entonces, ¿Qué aceptar. acción ponemos? Aceptar. Esa. Aceptar. Bueno, y la comentamos, ¿se acuerda? Aceptar, conexión, establecidas, Establishment. relacionadas. Relay. Acá yo lo voy a resumir, ¿no? Sí. Cadena, o sea, chain, Input. input. Chaining. Listo, perfecto. Tenemos nuestra primera regla. Les pregunto, ¿qué pasa si yo pongo new también en esta regla? No va a poder, no concuerda con estabilizada, con estable. O agarra, toma la nueva y después se pasa a established, pero la toma la nueva. Si no estaría la nueva, no va, yo supongo no se la establecería la conexión porque no toma como nueva. ¿Puede ser así? Está bien, yo Claro, les pregunto. agrega una condición más, digamos. Permite también las conexiones nuevas. Bueno, pero. Y después pasaría a si es nueva, no es establecida. No, independientemente porque esto, o sea, en este caso, a ver, cuando estamos hablando de una misma condición, en este caso, como no tiene que ser y establecida y relacionada y nueva, ¿sí? O sea, en este caso, cuando estamos hablando de un mismo parámetro, ¿sí? Acá si yo, por ejemplo, pongo de interface list, tiene que ser desde esta interfaz y cumplir con estas condiciones. Pero cuando estamos hablando de un mismo parámetro, no es necesario que se cumplan los tres al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema si yo pongo new? Fíjense cuál es la acción. ¿Cuál es la acción que dijimos? Aceptar. Aceptar. ¿Qué pasa? Si yo pongo new, quiere decir que va a aceptar todas las conexiones nuevas. Todas las conexiones nuevas, estamos hablando de todas las conexiones nuevas que van al router. Entonces puede ser un ataque. Tipo de paquete, exactamente. Cualquier está. tipo de paquete va a entrar al router. ¿Sí? Claro. Nosotros lo que hacemos es decir, solamente las establecidas y relacionadas, porque sabemos que ya pertenecen a una comunicación que nosotros permitimos anteriormente. ¿Sí? ¿Y cómo es una comunicación que permitimos anteriormente? Con esto, diciendo, permitimos acceso Winbox y consultas DNS. ¿Sí? Todo lo otro nosotros no lo permitimos. Fíjense por qué no lo permitimos, porque dice denegar el resto. Ahí está. Ahora cierra. Ahí lo armamos. Van a ver cómo va cobrando sentido a medida que lo armamos. Ahora, ¿qué decía? Permitir acceso vía Winbox. ¿Cómo le haríamos eso? ¿Cadena? ¿Qué cadena? Input. Input. Cadena Viene de, Siempre estamos hablando de cadena input. ¿Qué seguiría? Fíjense que acá les dice TCP8291. Acción. Ahí se fue. Bueno, acá. Input. No, la acción es la acción que aplicamos. Acá estamos hablando, primero elegimos la sección, que es filter, después la cadena, que es input, ahora los condicionales. ¿El condicional cuál es? TCP8291. El puerto. Entonces, si estamos hablando de TCP, estamos hablando de un protocolo. Protocolo, sí. Que decimos TCP. Fíjense, si acá yo despliego, me dice, tengo un montón de protocolos para elegir. Y puerto. Destination port. Destination port, exactamente. 8291. ¿Sí? 8291. Acción. Aceptar. Aceptamos y comentamos. ¿Qué acepto acá? Winbox. Eso Aceptar conexión Winbox. Aceptar tráfico Winbox. ¿Sí? Tráfico Winbox, conexión Winbox, como les quede más cómodo. Perdón, Fede, se me cortó y me desconecté un minuto. ¿Podrás repetir otra vez la segunda Sí. regla? Porque me la perdí. Ya vamos porque justo lo vamos a aplicar acá, para el WebFig 80.
¿Qué hacemos? Perfecto. Es permitir acceso vía Winbox. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para Webfig, que es TCP/80. Vamos acá, de nuevo, cadena, ahora sí, input. Elegimos protocolo, TCP. TCP, destination port. Esto es importante que sepan. ¿Por qué es destination port? Porque estamos hablando del puerto destino, o sea, el puerto al cual se quiere comunicar nuestra PC, por ejemplo, o quien haya originado esa comunicación. Puerto destino es el TCP/80, que es el servidor web del router que trabaja en puerto 80. Entonces acá ponemos destination port 80, ¿sí? Acción Acá, aceptar. acción aceptar. Y comentamos. Acá, Webfig. Aceptar. Webfig. Bueno, aceptar Webfig. ¿Sí? Bueno, yo podría haber hecho estas dos reglas en una sola, ¿sí? Haciendo Claro. esto. Acá en donde dice puerto, le pongo una coma y le pongo 80. ¿Sí? Entonces acá a destination por 82, 91 y 80, yo lo acepto. ¿Sí? Lo acepto. Entonces, yo quiere decir que puedo ingresar al router. Ahora yo les pregunto, ¿desde qué interfaz puedo ingresar al router acá? WAN, LAN. Desde la WAN. Viene de afuera. Va, en realidad también desde una PC, desde Ether. En realidad acá, fíjense, acá dice in interface y no está especificando ninguna. Entonces quiere decir, como no está como condicional, Todas. quiere decir Ah. cualquier interfaz. Todas. Ahora, Claro, si yo podría quisiera ser de poder afuera. ingresar a Winbox desde la LAN, pero no desde la WAN, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Y desde el Ether 1. Claro, bueno, Hacer- fíjense acá, hacer si acá un- vamos a interfaces, fíjense, Eder 1 es la WAN y Eder 2 es la LAN. ¿Sí? Eder 2, Eder 2. Entonces yo Ahí voy está. acá a in interface y digo desde la LAN. ¿Sí? Desde la LAN. Ahí cortaría todo lo de afuera. Quiere decir que yo no puedo ingresar desde afuera, sí. A ver. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, yo estoy accediendo desde afuera acá, porque si ustedes se fijan, si agarramos en GNS3, yo estoy accediendo desde acá, al router, no estoy accediendo desde acá. ¿Sí? Yo me paré acá y estoy accediendo, fíjense, a la 63.167, que es la dirección WAN de este router. Si yo veo las direcciones, fíjense, la dirección WAN es la 63.167, pero yo dije solamente que puedo acceder a Winbox desde la LAN. ¿Por qué puedo acceder? Pues ya Porque está, estás con ya otro está, puerto. ¿no está establecida la conexión? Porque la conexión está establecida. Entonces, como yo les dije, las reglas estas se aplican secuenciales, entonces se está aplicando esta, machea y listo. Dijimos que cuando la acción es aceptar, el paquete no pasa a la próxima regla. ¿Sí? Ahora, Puede ser que si me desconecto, pregunto bueno, y vuelvo a conectar. fíjense, yo me desconecté. Ahora voy a tratar de conectarme de nuevo. Bueno, a ver, no, está establecida, quiero sacarla a la comunicación. A ver. Quiero que no me la tome. Bueno, a ver si... ¿Cómo puedo hacer? Tendría que esperar que se vence el tiempo de TCP. Bueno, vamos a Y hacer una cosa. Voy a sacar esta es- regla, voy a desactivar esta regla y voy a dejar activa esta. Y ahí no debería poder entrar, porque ya no va a machear las conexiones establecidas. ¿Entienden? Bueno, sí estoy pudiendo entrar. ¿Por qué? Bueno, fíjense que el contador no subió. ¿Por qué no me está ¿No macheando entra la regla? por Mac, por ejemplo? No, pero no estoy por Mac. A ver. No, no Ah. estoy por Mac, fíjense. Bueno, Está bien. Y el- Services, 8291, está bien. Ah, In interface de Ethernet LAN. No está machando la regla. ¿Por qué no me está machando la regla? A ver.
Bueno, está bien que no me maché porque no está ingresando por la header 2, ¿sí? Está ingresando por la header 1, lo que no debería... Ah, está bien, bueno, a ver, en realidad fue equivocación mía. Yo estoy diciendo esto, pero no estoy bloqueando nada, o sea, si yo pongo una regla, por ejemplo, que digo cadena input, ¿sí? Y pongo drop todo lo demás, ¿sí? Acción drop, ¿sí? Ahí sí no me va a dejar entrar, porque fíjense... Vos estabas creando la faltaba regla, pero no la delegar. estabas aplicando. No, porque o sea, solamente, o sea, había una sola regla y no macheaba nada esa regla, pero no quiere decir que esté bloqueado. O sea, ahora, fíjense que no puedo entrar. ¿Sí? Claro. ¿Por qué no puedo entrar? Porque yo no estoy cumpliendo la condición de la única regla que es de aceptar, que es entrar por layer 2. Yo estoy entrando por layer 1. ¿Sí? ¿Cómo hago en ese caso para entrar? Por consola de ahí del LG3. Por Mac. Por Mac Ah, Windows. no. Por Ah, Mac Mac Windows. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos esto? Acá, el Mac Server, ¿sí? Trabaja en capa 2. ¿Sí? El firewall por definición es capa 3. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá y elijo capa 2 por Mac Windows, puede entrar. Y si vamos a firewall, fíjense que las reglas, que la regla de drop se va incrementando, porque está dropeando la única regla que está configurada que acepta es esta, no se está cumpliendo, todo lo otro lo está dropeando, ¿sí? Estamos hablando de todo lo otro que va dirigido al router, ¿no? Que va dirigido al router. ¿Sí? ¿Entendieron hasta acá lo que vamos haciendo? Sí, sí. Sí. Dijimos, permitir consultas DNS desde la LAN. ¿Cómo haríamos esa regla? Voy a hacer- Forward. Voy a salir y voy a ingresar desde la LAN, Y ahí sería un forward. Sí. Porque va desde una de Ethernet 1 a Ethernet 2, por ejemplo. No, pero fíjense, o sea, que estamos hablando de cadena input. Y lo que se está diciendo es Está bien. las consultas DNS desde la LAN que hacen al router. ¿Sí? Que en este caso claro, el router no, es está input, trabajando sí, con Input, DNS. claro, todo input. Ahí. Cadena Ahí. input. ¿Qué ponemos? ¿Cómo seguimos? Les pregunto. Protocolo. UDP. ¿Qué protocolo? UDP. 23. UDP. Ah, Puerto. 53. UDP 53 es DNS. ¿Sí? Bueno. Y fíjense que hay un condicional más. Desde la LAN. ¿Cómo hacemos desde la LAN? La interfaz de entrada. La 2. Interface ER2. El LAN. Ahí está. Entonces, ahí bueno, la Aceptar. acción por defecto es aceptar. Por eso le había puesto directamente aplicar. Comentamos. Y después hacemos DNS. aceptar DNS desde LAN. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? Permitir ping desde PC. Vamos a permitir, a ver, la PC está, ¿en qué red estaba la LAN? Está en la 172.16.01. Bueno, la virtual PC va a tomar la 0254. O sea, esta virtual PC va a tomar la 0254. Si es que ya no lo tomó, creo que ya lo debe tener. A ver. Show IP. Ah, no. No, de HCP. Bueno, vamos a ver que tome una IP y le vamos a configurar esa IP para que permita el ping. Sí, la 254 tomó. Fíjense, la 0254. Entonces, vamos a decir, vamos a venir acá y vamos a decir cadena input de nuevo. Input. Protocolo, ¿qué protocolo? TCP. ICMP. ICMP. Ah, no, está bien. Bien, ICMP. ahora, desde la 172.16.0254, dijimos que esa es la IP. ¿Dónde configuro eso? En la dirección de origen. Source, Interface. source, no, porque ya no estamos hablando de una interfase, ahora estamos hablando De una IP. Ah, bien, perfecto. 0254, ¿sí? ¿Tengo que poner barra 32 o no tengo que poner barra 32? No, no hace falta. No hace falta, exactamente. En realidad, si yo pongo barra 32, solo asume, cuando nosotros nos especificamos, MikroTik lo toma el barra 32, lo asume que es barra 32. Ya lo habíamos comentado. Bueno, acción accept.
¿Qué digo acá? ¿Cuál es el comentario? Permitir Acepta ICMP. el ping. Permitir ICMP. Solamente para esa PC. ¿Cómo? Solamente para esa PC estás aceptando. Exactamente, permitir ICMP. A la IP 172.16.0254. Desde la IP. Claro. Desde la IP 0254. O sea, solamente desde esa IP. Correcto. Y fíjense. Se puede hacer a todas si se pone la LAN ahí. ¿Y cómo haríamos para toda la LAN? In interface LAN. In interface LAN, o si querés a toda la red, 0.0/24. Ahí está. Bien. Buenísimo. Bien. Por ahí está mejor. Lo podés hacer de toda la red en ese caso siempre Todas las conviene direcciones. desde la IP, ¿sí? Más que de la interfase, para que no te responda cualquier IP. No te pueda hacer un ping cualquier IP. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la última regla que tenemos que configurar? Denegar el resto. Denegar el drop. ¿Qué hacemos acá? Acción chain, Input. Condicional. Drop. Esa es la Connection acción. state. Esa es la acción. Drop. Claro, el connection state es. No, perdón. Input. No sé. A ver. Y ahí ya estaría, No porque te completo todos los que ningún- ingresan. No, o sea, por por la one. No, pero dice el resto. ¿Quién habló recién? Antes de Yo. No se completa ningún campo, se deja así nomás. Exactamente, como dice Mauro. Dice denegar el resto. Entonces, todo el resto que sea cadena input, lo dropeamos. Bien. Entonces decimos. Uy, perdón. Le reboto. Por eso decimos el resto, ¿sí? Bien. Dropear todo lo demás. Entonces, todo el resto del tráfico que no cumpla ninguna de estas condiciones, lo dropeo. ¿Sí? Entonces, hagamos un repaso. Aceptamos conexiones establecidas y relacionadas. Perfecto. Y dropeamos todo lo demás. En el medio, nosotros sí vamos a poner primero esta regla, al último de dropear todo lo demás, y en el medio las comunicaciones que nosotros queremos permitir. Que esas son las comunicaciones que nosotros no lo vamos a especificar con Connection State New, pero son las comunicaciones que se van a iniciar, que van a tener su Connection State New. ¿Sí? En realidad nosotros podríamos decirle acá, todo lo que venga 8291 que sea new, ¿sí? Que lo permita. ¿Sí? Normalmente no se hace así, decimos todo lo que venga 8291, que desde la LAN lo vamos a permitir. Una vez que se establece la comunicación, ya empieza a machear esta regla. Fíjense, generalmente cuando ustedes ven en un firewall, la regla de conexiones establecidas y relacionadas, y la de drop, todo lo demás, son las reglas que más van a machear paquetes. ¿Sí? Fíjense, la de Winbox solamente va a machear un solo paquete al principio. Yo acá voy a matar todas las conexiones. Voy a matar todas las conexiones. Y me voy a tratar de conectar de nuevo. 167. Pues no estoy en la LAN, que otra vez lo mismo. Le voy a sacar eso para que... Voy a sacarlo de la LAN. De nuevo voy a matar las conexiones para que no me lo tome como establecida y relacionada. Entonces, a ver si ahora me toma. Bueno, fíjense que acá solamente tomó el primer paquete cuando establece esta regla, ¿sí? Que es el estado new a 8291. Todo lo otro, no es que no esté traficando 8291, fíjense que sí hay tráfico 8291, pero está establecido. Claro, entra como establecido. Entonces, la regla que machea es la primera, ¿sí? Hay una regla más que nosotros deberíamos configurar como para completar la parte de input del firewall, y es una regla que dice todo lo que es cadena input, ¿sí? Cuyo connection state es invalid, lo dropeamos. ¿Sí? Entonces, ahí decimos dropear
conexiones inválidas. ¿Sí? En realidad, esta regla, o sea, siempre la última regla tiene que ser dropear todo lo demás. Donde esté inválido puede estar o antes de dropear todo lo demás o después de conexiones establecidas. No importa, porque en realidad solamente va a matchar lo que sean conexiones inválidas. ¿Sí? ¿En qué caso sería, Fede, una conexión inválida? Una conexión inválida es una Que conexión... no cumpla las otras tres. No es que no cumpla las otras tres, sino que es una conexión que entra con el estado SYN, por ejemplo, de TCP, pero que no pertenece a una conexión establecida anteriormente, ni no es una conexión de estado de new de TCP. Entonces, ¿qué dice? Esta conexión yo no la conozco, dice el router. Es una conexión que me da como que ya está establecida, pero yo no tengo registro de esta conexión establecida. Entonces la dropeo, la marco como inválida. ¿Sí? Bien. ¿Entienden? Está. Es como, Sí. es cuando me llega un paquete que forma parte de una conexión ya establecida, pero que yo no tengo, no lo tengo marcado como una conexión establecida que se originó, del cual yo ya estoy conversando. Entonces esa la marco como inválida. ¿Sí? Es una conexión inválida. Bueno, como les decía, ustedes la pueden poner acá o acá. Normalmente yo la pongo antes de drop todo lo demás, pongo la conexión inválida. ¿Sí? Ahora, si ustedes no ponen esta regla de drop todo lo demás, y ustedes dicen, bueno, acepto conexión establecida, acepto WIMP, ¿verdad? Van a tener un montón de ataques porque están permitiendo todo lo demás, todo lo otro que ustedes no están denegando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos recién esta diapositiva que decía del diseño del firewall? Decía, se agregan reglas para bloquear tráfico específico en RDC, se acepta el resto. Si ustedes no ponen drop todo lo demás, están aceptando todo el resto. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta de poner esa regla. Esa es muy importante. Cuando estamos hablando de un diseño del firewall, como esto, ¿no? Como esto, repito. Pero si yo estoy diseñando el firewall como esto, sí o sí ponen la última regla para cumplir esta de se bloquea todo el resto. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a seguir, porque estamos medio atrasados. Bueno. No me acuerdo dónde estábamos. Me atrasé un montón. Vamos acá. Diseño, cadena input. Bueno, estas son las reglas que nosotros vimos con consola de comandos, ¿sí? Es lo mismo que hicimos, pero hecha con consola de comandos. Fíjense, chain input, connection state established y related, acción accept. Chain input, protocolo TCP, destination port 80 y 8291, acción accept. Chain input, protocolo UDP, destination port 53, acción accept, pero acá la in interface es la LAN. ¿Sí? Acá, bueno, acá la LAN se llama bridge LAN, yo tenía Ether 2 LAN. De nuevo, protocolo input, protocolo SMP, desde una IP específica, acción accept, y después chain input, action drop. O sea, acá dropeamos todo lo demás. Bueno, ahora vamos a ver, recién vimos la cadena input, ahora vamos a ver la cadena forward. ¿Sí? La cadena forward, como ya dijimos, procesa el tráfico que atraviesa el router. ¿Sí? Los paquetes enviados de los dispositivos conectados al router y hacia cualquier otro dispositivo en Internet pasan por forward y viceversa. Para crear una regla en esta cadena, resta con indicar chain forward. En vez de chain input, es chain forward. Bueno, acá lo que queremos hacer es crear una regla para bloquear el tráfico HTTP y HTTPS, o sea, en TCP/80 y 443. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Tenemos dos formas. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos acciones específicas de cadena filter? ¿Sí? Que era drop, reject y target. ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con drop o podemos hacerlo con reject. Entonces fíjense que dice IP firewall filter, chain forward, protocolo TCP, destination port 8083, acción drop. ¿Qué quiere decir? Todos los paquetes cuyo destino sean TCP 8083 lo va a dar de baja. Y si no, lo mismo, acá lo que cambia es la acción, que va a decir reject y con TCP reset. Lo que va a hacer es darnos un mensaje diciendo que el router está reseteando esa comunicación TCP, o sea, dándola de baja. Nos va a devolver, no en forma silenciosa, sino con una respuesta. ¿Esa respuesta iría en el log? No, esa respuesta nos la da, por ejemplo, a ver, vamos a hacerla con ISMP. Fíjense,
Vamos a ir al firewall para que ustedes la vean. Fíjense que yo voy a decir acá, la voy a hacer, acá la voy a hacer con ICMP al router para que la veamos. Fíjense que en vez de poner drop, voy a poner reject. Y acá, fíjense que dice ICMP Network Unreachable. Entonces, yo voy acá a la PC y voy a pinguear al router. Fíjense que dice Destination Network Unreachable. ¿Sí? Destination Network Unreachable. Ahora, si yo le cambio el mensaje ese, le voy a poner Host Prohibited, por ejemplo. Fíjense, dice Host Administratively Prohibited. Fíjense cómo va cambiando. Muy bueno. El TCP Reset sería, por ejemplo, cuando yo entro a la página, quiero entrar a la página, me va a dar, el navegador me va a dar si es drop no me va a decir nada. Ahora, si es, me va a decir como cuando no tengo internet. Ahora, si es con reject, me va a dar un mensaje que me está diciendo, TCP/RS está haciendo, esta comunicación no está permitida por el router, etc. ¿Sí? O sea, me va a dar un mensaje. ¿Se puede usar, por ejemplo, para una red interna cuando no querés que usen Facebook? Un ejemplo. Sí, eso en realidad ya lo vamos a ver la clase que viene, cuando vamos para bloquear distintas páginas y demás. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Lo podrías usar con eso, o ahí lo que puedes usar también es un web proxy. Es decir, todo el tráfico que va a usar un proxy, todo el tráfico que va a Facebook, bueno, ustedes redireccionarlo a otro lado, por ejemplo. ¿Sí? Eso es Perfecto. una opción. Bueno, bueno, esto es como que me perdí. Estábamos acá. Bueno, es lo mismo, dice, el objetivo de esta práctica es permitir la navegación a internet a una sola PC utilizada, ¿sí? ¿Y cómo sería la regla? Decimos, chain forward, connection state established y related, acción accept, chain forward, o sea, vamos a aceptar toda comunicación cuya source address sea la I192.168.xx, ¿sí? El resto lo vamos a dropear. Entonces, también en la cadena forward, nosotros, para seguimos completando nuestro firewall, en la cadena forward también vamos a crear como primera regla de forward, y esto también les quería decir, fíjense, normalmente traten de no mezclar las reglas de forward con las reglas de input para que sea más fácil leer el firewall, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes terminan con las reglas de input, ahí siguen con las reglas de forward. Y cuando ustedes vayan a agregar una regla, pongámosle que ya tienen el firewall configurado y vayan a agregar una regla de input, la regla se va a agregar al último, ¿sí? Entonces, por una cuestión para leer mejor el firewall y un mejor funcionamiento, súbanla hasta donde corresponda dentro de la cadena, o sea, dentro de las reglas de input. Obviamente todo lo que sea forward lo va a ignorar, porque no es cadena forward, ¿sí? Pero si ustedes ponen una regla de input después de la cadena forward y queda mezclada, va a ser más difícil leer el firewall, o puede correr riesgo de que quede mal ubicada y que nunca machee esa regla, ¿sí? Entonces, traten de ser ordenados cuando hagan el diseño, la configuración del firewall. Una vez que yo terminé de configurar todas mis reglas de cadena input, vamos a hacer las configuraciones de cadena forward. Entonces, como regla general, cadena forward, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con cadena input, que es aceptar conexiones establecidas y relacionadas de la cadena forward, ¿sí? Entonces, aceptar conexiones establecidas, relacionadas, chain, forward, ¿sí? Entonces, acá yo empiezo. ¿Qué sigue la regla? Forward, connection state invalid, drop. Entonces, dropear, drop, connect, invalid, ¿sí? Entonces yo lo que hago es dropear conexiones inválidas. Bueno, acá de dropear todo lo demás o no va a depender de ustedes lo que quieran configurar en el router. ¿Qué quiero decir? La regla de dropear todo lo demás de la cadena forward va a depender
O sea, no siempre la tienen que configurar porque va a depender de si ustedes ponen dropear todo lo demás. A diferencia, como ustedes no tienen servicios específicos o no saben qué servicios específicos pueden tener en todo momento, si ustedes ponen dropear todo lo demás, puede darse el caso de que ustedes estén rechazando tráfico que debería pasar, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer una regla que sea forward, acción, drop, ¿sí? Entonces yo digo acá, drop todo lo demás. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá en la cadena forward solamente yo voy a aceptar los que son conexiones establecidas y relacionadas. Ahora, no estoy permitiendo que se establezca ninguna conexión, ¿sí? Porque solamente las establecidas y relacionadas, pero ninguna conexión nueva va a permitir que se establezca, ¿sí? Entonces no voy a poder tener ningún tipo de tráfico en este momento en la cadena forward. Entonces, acá podría ser una regla que sea, por ejemplo, fíjense, chain forward, todo lo que sea 172.16.00/24, o sea, lo que se origine en nuestra red LAN, la LAN. ¿sí? Yo lo acepto. Entonces digo, aceptar tráfico desde LAN, ¿sí? Ahora, ¿dónde tengo que poner esta regla? Fíjense que se puso al último. Claro, antes de la otra. Y Antes la arriba- de dropear. Exactamente, antes de la de dropear, porque si no, va a dropear antes de aceptar, ¿sí? Entonces, yo ahí, por ejemplo, si hago un ping, por ejemplo, facebook.com, me responde, ¿sí? Y fíjense cómo va sumando el contador de acá, de la regla de aceptar tráfico de la LAN. Ahora, si yo pongo esto ahí, y doy de baja esta regla, no me responde, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy dropeando antes de aceptando, ¿sí? Lo que quiero decir, si yo la subo, hay que ver qué me está macheando. Bueno, fíjense que no me está resolviendo el DNS. Bueno, a ver. No es que no me esté resolviendo el DNS. A ver. ¿Por qué no me está respondiendo? ¿Por qué no me está respondiendo? A ver. El established y el relacionado que está desactivado en el firewall, ¿eso puede repercutir ahí? Sí, no, en realidad, porque yo le estoy diciendo que acepte todo el tráfico desde la LAN. Acepta todo el tráfico de la LAN de cadena forward. Y me lo está aceptando. Pero ¿por qué no me está respondiendo? Si ustedes se fijan, cada paquete que está acá, está pasando acá también. Fíjense, yo reseteo los contadores, fíjense que acá hay dos botones, dice Reset Counters y Reset All Counters. Si yo aprieto el Reset All Counters, va a resetear todo. Si yo aprieto Reset Counters, solo va a resetear los que yo seleccioné, ¿sí? Ahora fíjense, yo pongo ping 88, fíjense cómo va a ir subiendo esto, pero también va subiendo el drop. No entiendo por qué. A ver, ¿por qué me está dropeando todo eso? Sí, obviamente que en el momento que yo ponga esto, me va a empezar me tiene que empezar a responder porque, o sea, ya la regla que machea es esta. Lo que no sé es por qué me está dropeando todo lo demás. Me he pasado de acá a acá. Eso, bueno, tendría que analizarlo, pero no sé por qué me estaba pasando. Ahora, yo lo que quería decirles es esto. Fíjense, yo acepté conexiones establecidas y relacionadas, dropeé conexiones inválidas y puse dropear todo lo demás. Ahora, no siempre hay que configurar esta regla en la cadena forward, ¿sí? No necesariamente. Yo directamente podría decir, acepto conexiones establecidas y relacionadas, dropeo, acepto tráfico desde la LAN, y hay una regla que está buena que, a ver, yo la voy a configurar, ustedes me dicen para qué es. Si ustedes... no, la voy a configurar al último porque todavía no lo vimos, no la van a poder entender. O sea,
O capaz que la entienden, pero no le vamos a poder sacar el jugo. La voy a configurar después. Bueno, fíjense lo que yo hice acá. Aceptamos conexiones establecidas y relacionadas, dropeamos conexiones inválidas y aceptamos tráfico de la LAN y dropeamos todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un tráfico que venga desde Internet a mi LAN va a poder entrar a mi LAN o no. No, entiendo que no, porque lo estás dropeando. Exactamente. En este momento yo no podría tener comunicación desde Internet a mi LAN. ¿Sí? Vamos a seguir, porque estamos un poquito atrasados. Y vamos, fíjense que dice Address List. Address List es otra sección acá, en el firewall, que fíjense, es otra pestaña que dice Address List. ¿Sí? Yo ya tengo algunas configuradas, les quiero mostrar. Que dice, habilita la posibilidad de filtrar varios grupos de direcciones IP en una sola regla. ¿Sí? Se pueden agregar IPs automáticamente de una lista y luego van a aplicar una acción sobre la misma. Esto de agregar IPs automáticamente lo vamos a ver cuando veamos hardening avanzado. Nosotros lo que vamos a hacer es eso. Detectar la IP que nos está atacando, ponerla en una lista que le vamos a llamar lista de bloqueo o algo por el estilo, lista bloqueados, lista no permitidos, etcétera, cualquiera de esos nombres. Y una vez que nosotros pongamos esas IPs en esa lista, vamos a aplicar acciones sobre esas address lists. ¿Sí? Y fíjense que es posible cargar redes, una red completa, /24, rangos, por ejemplo de la 010 a la 020, o una sola dirección IP. Y una vez creada la lista, se la puede usar como comparador en cualquier sección del firewall, en donde, usando Source Address List o Destination Address List. Entonces, si ustedes se fijan, si vamos a la configuración, yo acá, fíjense, puse, estas las voy a comentar para después mostrarles cómo son. Bueno. Fíjense, yo puse un servidor web, puse un ejemplo, que le puse 172.16.0.100, que es una sola IP. Y después toda la red, que es la 172.16.0.0/24. ¿Sí? Y podría haber puesto un rango, que por ejemplo debemos decir, el Departamento de Recursos Humanos, que tiene la IP 172.16.0.10 a 172.16.0.20. ¿Sí? Por ejemplo, entonces ahí pongo un rango. Y entonces yo voy acá a Filter Rules, y por ejemplo puedo crear una regla que diga cadena forward, y acá fíjense, vamos a la pestaña Advanced, y dice Source Address List y Destination Address List. En este caso yo voy a hacerla como Source Address List, y voy a decir, por ejemplo, recursos humanos. Y recursos humanos, le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner drop, y le voy a decir, por ejemplo, que la gente de recursos humanos no puede acceder a Internet, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner. Entonces decimos, deshabilitamos tráfico HTTP y HTTPS para recursos humanos. ¿Sí? Obviamente, esta regla la pongo acá. Ahora, acá o acá. Les pregunto, ¿arriba o abajo de la de aceptar tráfico desde LAN? Y no, ahí donde está. Porque si vos lo pones arriba, le vas a filtrar también, no van a poder llegar a cualquier otro destino de la red interna tampoco. Sí, Bueno. aunque son distintos rangos de red. Yo Y le de digo, arriba. en realidad, si yo la dejo acá, va a machar primero esta. Y como esas IPs están dentro de la LAN, van a poder navegar. Entonces yo la tengo que poner acá. Ah, Porque digo, Ahí está. esto es solamente para un rango de IP. ¿Para qué rango de IP? Para la address list que se llama RRHH, que es desde la 010 hasta la 020. ¿Sí? Entonces yo primero la pongo, como es secuencial, yo digo, primero la pongo antes de hacer todo el tráfico de LAN. Entonces va a dropear todo el tráfico HTTP y HTTPS para ese rango de IPs, ¿sí? Pero va a aceptar el resto del tráfico, ¿sí? claro, está bien. Para esas mismas IPs y para todo el resto de las IPs. Entonces por eso yo lo tengo que poner arriba en ese caso, ¿sí? ¿Está claro?
Sí, ahora Bueno. sí. Sí, ahora sí. Y fíjense, también yo puedo poner dominios. Acá yo puse Facebook y facebook.com, lo comenté para que puedo poner directamente el dominio. O sea, lo voy a hacer más fácil, lo voy a borrar. Fíjense, yo como voy a dar list, puedo poner Facebook, ahora voy a poner Facebook, y pongo www.facebook.com, y fíjense que me agrega ya directamente la IP que determina el DNS a la que pertenece ese dominio. Entonces yo también puedo aplicar reglas aplicando el dominio. Entonces, por ejemplo, para WhatsApp también. En realidad esto, ténganlo en cuenta, porque WhatsApp tiene un montón de servidores, no es que lo están bloqueando ahí nomás, pero bueno, puede decir, por ejemplo, todo cuyo destination address list sea de WhatsApp, lo dropeamos. Entonces, por ejemplo, no permitimos WhatsApp. Para darle un ejemplo, Facebook, ¿sí? Son muchos servidores, no es tan fácil bloquear así, pero bueno, en el caso que hubiese, por ejemplo, un servicio que tiene un solo servidor, lo podemos hacer así. Directamente lo bloqueamos por el dominio. Nosotros no sabemos la IP, pero decimos, la address list la llamamos Facebook, entonces venimos acá y decimos cadena forward, advanced, todo destination address list, en este caso, todo lo que sea Facebook, lo dropeo, ¿sí? Y digo, drop Facebook desde LAN. Bueno, en realidad no le puse desde LAN, pero ahí, ahora lo ponemos desde LAN, entonces decimos desde la... Entonces, todo lo que esté originado en la LAN y vaya a Facebook, lo dropeo. ¿A dónde le pongo esta regla? Les pregunto. Antes de todo lo demás. Ahí. A ver, No, antes de la 9. arriba. Exactamente, antes. Acá dropeo Facebook y después permito todo el resto del tráfico. ¿Sí? Si yo la pongo al revés como estaba, voy a aceptar Facebook, porque va a machar antes esta regla que esta. ¿Sí? Entonces lo pongo ahí. Bueno, ¿está claro ahí? Fíjense Sí, cómo sí. fuimos armando el firewall, cómo fuimos armando el firewall para cadena. Primero input y después forward. ¿Sí? Como sugerencia, siempre la primera regla pongan chain input y la primera del forward para que sepan de qué cadenas están hablando. ¿Sí? Sí, para separarlos. Exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, address list que ya lo vimos. Bueno, en este caso, fíjense que hay un ejemplo que dice chain forward, source address list, la lista de permitidos, y accept. Lo que hace es aceptar el tráfico forward de las IP que estén en la lista de permitidos. La lista de permitidos solamente un IP, que es la 192.168.99.3. Todo el resto lo dropea. Y ahora sí vamos a la sección NAT. Esta es la última sección que vamos a ver. La clase que viene vemos Mangle y demás. ¿Qué es ¿Cuál es la función de NAT? Bueno, ya más o menos lo vimos cuando nosotros vimos Masquerade, sin entrar mucho en detalle, que lo que hace es, ya no estamos hablando de proteger el router o los dispositivos, sino que modificamos ciertos campos de los paquetes, básicamente, o la dirección IP de origen o destino, o los puertos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos por NAT? Cambiamos IP y o puerto, TCP UDP de origen, o cambiamos IP y o puerto, TCP UDP destino. Según sea origen o destino, vamos a estar hablando de cadena source NAT para origen y destination NAT para destino. ¿Sí? Y fíjense, acá cuando nosotros seguimos armando nuestro diagrama de flujo, ¿dónde se ubican, en este caso, las acciones de NAT? Fíjense que justo después del connection tracking, ¿sí? Y justo las de destination NAT, que es los paquetes que entran. Y justo antes de salir del router, las de source NAT. Entonces fíjense, las acciones de NAT, las reglas de NAT se pueden colocar en dos cadenas, ¿sí? Destination NAT permite hacer cambios sobre los paquetes apenas ingresan al router, y source NAT permite hacer cambios sobre los paquetes antes de que ingresen del router. El masquerade es una acción de source NAT, y fíjense que Claro. justo antes de salir del router, ¿qué es lo que hace el masquerade? El masquerade lo que hace es cambiar la IP origen de un IP local a una IP pública, ¿sí? Para que nosotros, con una sola IP pública, podamos navegar todos nuestros dispositivos de la red LAN por internet, ¿sí? Eso es lo que ustedes conocen como NAT, ¿sí? Network Address Translation.
Bien, ahora vamos a ver la cadena SourceNAT. Dice, en la cadena SourceNAT se puede cambiar la dirección IP y o puerto origen de otras direcciones, por otras direcciones IOP o IO puerto. La aplicación típica es permitir que los dispositivos de una red IP privada accedan a Internet con IP pública compartida. ¿Sí? Eso es la aplicación típica. NAT tiene de particular tener acciones específicas, y es dos acciones específicas. Una la conocemos, ¿cuál es? Masquerade. La otra se llama SourceNAT, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Cuándo usamos una y otra? SourceNAT cambia la dirección IP y o puerto de origen de un paquete a un IP y o puerto local específico, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando el ISP me provee una o múltiples IP fijas, ¿sí? En la misma interfaz. Ténganlo en cuenta, en la misma interfaz. Si a mí el ISP me dice, tus IP públicas van a ser de la 181.15.190.12 a 181.15.190.25, ahí para hacer el nateo sí o sí tengo que usar SourceNAT. Porque el masquerade yo no puedo especificar las IPs. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. O sea, para hacerlos de los más gráficos, cuando yo voy acá a SourceNAT, ahora sí dijimos en sección NAT. ¿Sí? Yo voy a agregar una regla y yo digo, chain, tengo solamente dos, SourceNAT o DestinationNAT. Acá, cuando voy a acción, fíjense que tengo SourceNAT o masquerade. Masquerade no hace nada. O sea, masquerade, lo único que puedo cambiar de puerto si quisiese. Pero SourceNAT, yo acá digo, tu addresses. ¿Sí? Entonces me dice, las IPs de tu red privada, ¿a qué direcciones las vas a cambiar? Bueno, acá yo puedo poner una sola, que va a ser lo mismo que hacer un masquerade, ¿sí? Pero lo tengo que especificar específicamente. En masquerade no me hace falta. Pero el source, por ejemplo, el pool de dirección que nos da el ISP, sí. ¿Dónde se especificaría? Acá precisamente, en tu address. Entonces yo digo acá, por ejemplo, 121.15.90, ahí 12 a 181.15.90.25, por ejemplo. Entonces, ese SourceNAT va a ser a todas esas IP, a todo ese pool de direcciones IP que me dio el ISP. ¿Sí? No lo terminé de entender bien, Fede, a la diferencia entre el SourceNAT y el DSTNAT. No, en el DestinationNAT todavía no vimos nada. Lo del SourceNAT, ¿cómo se aplicaría? Nosotros tenemos solamente dos acciones para SourceNAT. SourceNAT, valga la redundancia, o masquerade. Sí, masquerade es cuando tenés una sola IP. Fíjense, vamos a volver a la parte teórica, por así decirlo. Masquerade cambia la dirección IP de un paquete por la IP de la interfaz donde se salga dicho paquete. La decisión por dónde va a salir el paquete se hace en la tabla de ruteo. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el ISP me provee una sola IP fija. Cuando el ISP me provee una o múltiples IP fijas, uso SourceNAT. Ahora, ¿cómo sería la configuración? Fíjense, yo voy acá, cadena SourceNAT, voy a agrandar, cadena SourceNAT, ¿sí? No voy a entrar. No hace falta. No voy a entrar en este momento en las interfaces, quiero ver la opción. ¿Sí? Yo, por ejemplo, debería poner la out interface, por ejemplo, la one, ¿sí? Pero yo voy ahí, acción, digo, tengo dos acciones posibles. La que ya conocemos, masquerade, listo. Yo solo me va a cambiar a la IP que tenga la interfaz que yo establecí, que es la de R1, me va a hacer el cambio de la IP, ¿sí? Ahora, es una sola IP. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un pool de direcciones que me da mi ISP? Tengo más de una dirección IP. En ese caso, yo tengo que usar la acción SourceNAT. A ver, las dos acciones hacen lo mismo, que me permiten a mi red, a mi dispositivo, mi red local, que puedan navegar por Internet. Nada más que en este caso lo van a hacer con más de una IP. Y fíjense que acá, a diferencia de masquerade, aparece una opción de decir tu addresses. Tu address quiere decir o sea, a las direcciones. Y acá ponemos las direcciones IP públicas que me dio mi ISP. ¿Sí? Si yo bien, ese sería el caso que vos quisieras darle salida a Internet por más de una IP pública, o sea, distinta. No es el caso que, o sea, eso va a depender de si tengo una IP pública o tengo más de una IP pública. Ahora, volvemos al caso. Mirá, vamos a cuenta que tengo una sola IP pública. ¿Sí? Que vamos a hacer que es la 181.15.90.12. ¿Sí? Bueno, si yo hago esa configuración,
es lo mismo que hacer masquerade. Correcto. Exactamente lo mismo. Va a funcionar exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ISP me dijo, no, yo no te di la 12 solamente, te di de la 12 a la 25. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que usar SourceNAT y a decir, ¿a qué direcciones me va a hacer el nateo? De la 181.15.90.12 a la 181.15.90.25. ¿Sí? Y me va a ir haciendo ese nateo y yo voy a salir con varias direcciones IP públicas. ¿Sí? Después, ¿por qué tengo direcciones, muchas IP públicas? ¿No? Va a depender, y cómo las utilizo, va a depender de mí, las configuraciones y demás, y ya por ejemplo lo vamos a ver cuando veamos load balancing, cuando tenemos 2 salidas de internet y demás, ¿sí? Que en realidad no es este caso, pero bueno. Pero sí les puede darse el caso de que ustedes tengan más de una conexión, más de una IP pública para una interfaz particular, repito, es para una interfaz particular, no para otra interfaz, sino para una misma. En ese caso sí o sí tienen que usar la versión de SourceNAT, porque masquerade solo les va a traducir a una dirección IP. ¿Sí? SourceNAT le va a traducir a todas las direcciones que ustedes especifiquen. De ahí te levantaron un chat. A ver, denme 2 segundos porque no lo vi, porque... 2 segunditos. Ahí está. Vamos al chat. Disculpen. Chat, sí. ¿Y la acción SAME para qué serviría en caso de un pool de direcciones proporcionadas por ISP? ¿Qué es la acción SAME? No entendí. No, Claudio, si nos puedes decir un poquito más a qué te referís con la acción SAME o si te referís a la acción SourceNAT. Es lo que dijimos recién, o sea, cuando un ISP te da más de una dirección IP. Eso se puede, una pregunta, ¿se puede implementar, por ejemplo, en una de las empresas que yo tengo, que todavía no implementé, está todo con MikroTik? Obviamente que se va a ver más adelante el tema del failover. Sí. Si entra, hay un ISP que tiene 3 IPs y el otro ISP tiene un IP. Sí. Hay que entonces, esos 3 IPs hay que ponerlos acá en SourceNAT y, o sea, hay que marcarlos por si se cae un IP, están los 2 IP. A ver, más o menos a ver si me entendiste. O sea, hay que marcarlos sí o sí a eso también. No, en realidad eso No necesariamente. No necesariamente. Vos podés salir por una sola IP pública. Si vos por más Sí, que hayas establecido 3 IP, vos podés salir por una sola. claro. Si vos tenés servicios dentro de tu red local que querés que accedan desde afuera, ¿sí? Sí, Y vos lo ideal sería que salgas con una sola, porque va a ir cambiando la IP en ese caso, claro. y no van a saber cómo entrar. O sea, ahí lo que te conviene, por ejemplo, usar un IP. ¿Qué pasa? No, igualmente me fui muy adelante igual. Yo voy a esperar entonces para el failover y ahí voy a tirar un par de preguntas. Me fui muy adelante, no hay problema. El failover te referías a load balancing, cuando tenemos más de una conexión, más de una salida de internet. No, en realidad si se cae una, levante la otra. Bueno, sí, en realidad, pero el failover de alguna manera lo vimos, tiene que ver también, pero lo Así vimos, con el bonding. no solo con el bonding, sino cuando dijimos, teníamos 2 direcciones, 2 rutas a un mismo destino, ¿te acuerdas que teníamos parámetro distance 0 y 1 y demás? Sí, claro, la de distancia más chica. Pero sí, no hay drama, después lo vamos a ver más a eso. Sí, no, me retracto, lo vemos lo pregunto más adelante. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de SourceNAT. Fíjense que dicen, tenemos un IPC que tiene la IP 192.168.02 y el router, la 01. Y la IP fija, o sea, la IP de la WAN es la 203.0.113.10. ¿Sí? NAT lo representamos como una línea punteada que separa la LAN de la WAN, que es esta línea. Entonces nosotros tenemos nuestra IP del router es la 01, tenemos un host con la 02 y nuestra IP WAN. Entonces nosotros podemos hacer la configuración, o sea, podemos hacerla con SourceNAT o con masquerade. En una situación sin NAT, el paquete debería atravesar el router y ser ruteado por internet conservando la IP original. Sabemos que las direcciones IP privadas no se pueden rutear por internet, en cuyo caso no podría navegar esa PC. Entonces, al usar nosotros NAT, NAT es Network Address Translation, precisamente lo que hace
traducir una IP pública a una IP privada y viceversa, la IP de origen del paquete cambia, en este caso la IP 192.168.0.2 va a cambiar a la IP 203.0.113.10. Y en este caso se puede utilizar Masquerade o Source NAT. Si utilizamos Source NAT, hacemos chain Source NAT, out interface header 1, acción Masquerade. Ya la conocemos, es la que vimos. Ahora, con Source NAT, ¿qué cambia? Es lo mismo que dijimos recién. Chain Source NAT, out interface header 1, acción Source NAT, to addresses, en este caso, la IP de la WAN, ¿sí? A ver, dijimos, cuando la IP es una sola, es lo mismo hacer Masquerade que Source NAT. La desventaja, entre comillas, de hacer Source NAT es que tenemos que especificar explícitamente la dirección IP pública a la cual va a ser la translation, ¿sí? El cambio de IP de origen. Con Masquerade lo hace automáticamente, ¿sí? Ahora, si nosotros, repito, hubiésemos tenido más de una dirección IP pública, en ese caso sí o sí tenemos que usar Source NAT y no podemos usar Masquerade, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Sí. Con esto terminamos. Cadena Destination NAT. En la cadena Destination NAT se puede cambiar la dirección IP y o puerto destino por otras direcciones y o puertos. La aplicación típica es permitir acceso a servicios o recursos de una red privada desde Internet. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un servidor, repito, puede ser de cámara, un web server, un Samba, lo que sea, y quiero accederlo desde afuera, ¿sí? Para eso sí o sí tengo que usar Destination NAT, ¿sí? Y hay dos acciones específicas para la cadena Destination NAT. Una acción que se llama Destination NAT, precisamente, que cambia el IP y o puerto destino de un paquete a un IP o puerto específico. Ya vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. O si no, redirect. Y esta redirect, presten atención, que dice cambia el puerto, ya no estamos hablando del IP, sino el puerto de un paquete por un puerto perteneciente a un servidor local. Nosotros vamos a usar redirect para cambiar el puerto y el tráfico va a ser dirigido al servidor local. ¿Cuál es el servidor local? ¿Cuál es el servicio local, mejor dicho? El router. Cuando hablamos de servicios locales, hablamos del router. Entonces, todo ese tráfico va a ser dirigido al router, ¿sí? Lo que va a hacer es cambiar el puerto. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros usemos redirect, no importa a dónde estaba dirigido eso, siempre lo que va a agarrar es lo va a capturar y lo va a dirigir al router. Entonces, ¿cuándo se utiliza para capturar paquetes? Enviarlos al mismo router. Sí o sí lo va a enviar al router. De ahí en más va a cambiar el puerto o no, según lo que nosotros configuramos. Esto se usa para servicio de caché HTTP, DNS y NTP. ¿Sí? Esto, si nosotros queremos que sí o sí nuestro router sea nuestro servidor DNS, por ejemplo, hacemos un caché DNS. Ya vamos a ver cómo hacemos la configuración. Vamos a ver el ejemplo, antes de hacer la configuración esa. Dice, tomando como ejemplo este diagrama, una PC tiene la IP 192.168.0.2 y el router la 0.1. Y la IP es la misma que vimos. Vamos a hacer cuenta que nosotros queremos acceder, ¿sí?, a la 0.2 desde Internet. Entonces, fíjense, en una situación sin NAT es imposible alcanzar un host de una IP privada. Por lo que dijimos, la IP privada no se pueden rutear por Internet. Déjenme que baje. Entonces, el truco consiste en referirse a la IP del router como IP destino y utilizar Destination NAT para hacer un cambio de IP destino. En este caso, nosotros vamos a comunicarnos, en vez de con la IP la 0.2, nos vamos a comunicar con la IP de la WAN, que es la 203.0.113.10. Pero finalmente, por la acción de Destination NAT, va a ser cambiada a la 192.168.0.2. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros lo que queremos hacer, vamos a hacer de cuenta que queremos acceder. ¿Alguien sabe qué es el puerto 3389? Es el RDP de Windows. RDP, exactamente, los accesos remotos de Windows. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un servidor de RDP en la 0.2 y queremos acceder. Pero no vamos a apuntar al puerto, desde afuera no vamos a apuntar al puerto 3389, sino al puerto 9833. ¿Sí? El puerto 9833. Entonces, ¿cómo haríamos esa regla? Fíjense, la voy a... Entonces acá vamos a decir, ¿qué cadena? Les pregunto, ¿Destination NAT o Source NAT? Destination. Destination NAT. O sea, a ver, ¿todos entienden lo que queremos hacer ahora? Nosotros estamos acá en Internet y queremos acceder a este router, ¿sí?, que tiene la IP 192.168.0.2, ¿sí?
Yo voy a apuntar al puerto, no me acuerdo cuál era, 9833, ¿sí? Yo quiero apuntar al puerto 9833, pero yo quiero que este servidor me responda el puerto de RDP, de escritorio remoto, que trabaja en 3389. Que dijimos, la IP es la 02. ¿Alguien sabe lo que es un socket? No, ni idea. Un Combinación socket, de IP y servicio. exactamente, un socket es como si nosotros escribimos, por ejemplo, 127.0, perdón, 2 puntos, 3389, esto es un socket, ¿bien? Esto es un socket. ¿Cómo? No se escuchó justo lo último. O sea, todo ese, el IP 2.3389 sería el socket. La IP con el servicio es lo que nosotros denominamos un socket, ¿sí? Ah, ahí está. Nosotros Bien, queremos bien, acceder a esto desde internet a este socket, lo que hacemos, pero apuntando al puerto 9833, vamos a hacer una regla de destination NAT. Entonces ahora vamos, entonces dijimos chain destination NAT, la voy a agrandar, y digo, ¿qué protocolo? La vamos armando juntos, te pregunto. TCP. TCP, ¿qué puerto destino? En realidad el destino de afuera, el 9, no me acuerdo, 9, De 9833. ese 98. Entonces, todo lo que venga de afuera, ¿sí? Que venga TCP 9833, vamos a decir desde la WAN, ¿sí? Vamos a decir desde la WAN. Podría también poner la IP de la WAN. Normalmente yo lo hago con la interfaz. Es decir, todo lo que venga desde la WAN que apunte a 9833, vamos Por a si Destination NAT. ¿Y qué digo? ¿A qué IP lo mando? ¿Se acuerdan de qué IP dijimos? 3389. Ah, el IP de la PC. Al IP de la PC. Ah. En este caso no me IP más, coincide, más el puerto. no me el coincide socket. con la red. ¿Y a qué puerto? 3389. La RDP. 3389. Entonces, ¿qué dijimos ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, acá no tiene sentido porque porque no tengo configurada esa misma red. Algo en interface matching no causing. Ay, que no, fue pavada mía. No puedo poner una interfaz de salida para hacer una regla de destination NAT. Si estamos hablando de entrada, bien. De entrada. Tiene que ser o sea, ahí está. Fíjense. Entonces, yo digo, todo lo que venga por Eder 1 al puerto 98, TCP 9833, lo voy a mandar a esa IP y a ese puerto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Destination NAT? Precisamente, cambiar la IP destino del paquete, que en este caso era la IP de la WAN, y el puerto 9833, cambia por la IP esta y por el puerto esto, ¿sí? ¿Está claro lo que hace Destination NAT? Sí, y aparte está bueno porque los ransomware te atacan el 3389. Siempre, como buena costumbre, está bueno no usar los puertos conocidos, ¿sí? De lo que es Terminal Service, de lo que es Winbox y demás, para los servicios que nosotros queramos. Entonces, yo siempre, ¿se acuerdan cuando se los dije? Acá en IP Services, el puerto de Winbox, yo siempre sugiero cambiárselo. Y el puerto de Webfix también. No usen el mismo, cámbienselo, porque es el primer puerto que van a recibir ataques, ¿sí? Por ejemplo, el ataque de fuerza bruta. ¿Alguien sabe lo que es un ataque por fuerza bruta? No. El ataque por fuerza bruta es van a intentar loguearse al router, ¿sí? Buscando una combinación, eso lo hacen bots, obviamente, no lo hace una persona. Bots, una combinación de nombre de usuario y contraseña de muchos intentos por segundo, hasta que ver si machea alguno y tratar de entrar. Bueno, si ustedes no cambian el puerto del Winbox, ¿sí? Obviamente van a apuntar a su IP pública. Si ustedes tienen primero, si tienen habilitado Winbox desde afuera, y ustedes no cambiaron el puerto, lo primero que van a hacer es tratar de ingresar por el puerto 8291, ¿sí? Y obviamente con las combinaciones más fáciles. O sea, el bot en realidad hace millones de combinaciones, pero va a empezar admin, etcétera, y va a empezar haciendo, por eso pues se llama por fuerza bruta, porque empieza a probar un montón de combinaciones. Entonces,
una forma de mitigar ese ataque y hacer más difícil que puedan entrar por fuerza bruta es no solo, obviamente, poner una contraseña robusta al router, no solo cambiar el usuario, porque el admin es el primer usuario que van a intentar, sino también cambiar el puerto del Winbox, ¿sí? En caso que ustedes lo tengan habilitado, porque si ustedes pueden tenerlo deshabilitado para los accesos de la WAN, mejor, ¿sí? Mejor, o sea, no es que mejor ni peor, pero es una forma de hacer más seguro el acceso al router, solamente que no lo puedan acceder desde la WAN, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿está claro entonces lo de Destination NAT? Sí, está claro. Sí, re claro. Bueno. Y por último, ahora les voy a preguntar esta regla. Ahora ya vimos Destination NAT. Yo les pregunto esta regla. Cadena forward, connection state new, connection NAT state, destination NAT, drop. Ya se las muestro de nuevo. Miren lo que hice. Puse cadena forward, perdón, in interface la WAN. Connection state new. Ahí se los voy a mandar. Ese signo de admiración quiere decir negado, ¿sí? O sea, todo lo que no sea destination NAT. ¿Sí? ¿Qué creen que hace esta regla? Y la acción fue drop. O sea, ya saben que es drop. La acción es drop. Les pregunto, ¿qué creen que hace esta regla? Te bloquea el resto de conexiones entrantes por la WAN. ¿A qué le llamas el resto? Y lo que no está permitido en este caso, por ejemplo, la del 3389, lo que no está puesto en una regla. Muy bien. Fíjense, si la leemos, fíjense, esto se puede leer. Dice, todo lo que venga desde la WAN, que sea una conexión nueva, ¿sí? Fíjense que acá sí uso conexión state nueva, y que no esté destinated NAT, o sea, que no esté hecha la configuración de destination NAT, yo lo dropeo. ¿Qué quiere decir? Que lo único que va a aceptar desde la WAN es lo que ya tenga la configuración de destination NAT. En este caso, lo único lo que venga 98.33. Cualquier otra cosa que venga de la WAN, yo la voy a dropear, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que comentar esto, es dropear, drop todo lo que venga desde WAN que no esté destinated, ¿sí? Que no tenga configuración de destination NAT, ¿sí? Esta la pongo acá. Entonces, todo lo que venga de WAN, que no tenga una configuración de destination NAT de un servicio específico, está dropeado. Entonces, es una forma también de hacer más segura mi red, de proteger mi red, ¿sí? Y fíjense cómo combino acá NAT con filter rules, ¿sí? Ya hice una configuración de NAT con filter rules. Bueno, vamos a cortar la clase acá. La clase que viene vamos a... Esperen que voy a dejar de compartir. La clase que viene vamos a ver lo que es el caché DNS, ¿sí? Caché DNS, que es usando la acción de redirect. Y vamos a ver Mangle, vamos a ver Layer 7. Layer 7 es para el bloqueo de páginas web y demás. Vamos a ver Fast Track. Y no me acuerdo. Y les voy a contar, en realidad muy por arriba, lo de RAW. Lo de RAW, ¿sí? Cuándo se usa RAW y demás. Pero eso es muy por arriba, no vamos a entrar mucho. Como les dije, a partir de hoy se complejizaba un poquito el curso, pero es importante. Yo traté de hacerlo, llevarlo paso a paso para que se entienda bien y espero que lo hayan entendido, ¿sí? Porque de pronto, fíjense que ahora, si ustedes leen esto, o sea, si ustedes ven esto, pueden entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Ustedes ven, a mí se me complicó la última, pero la última de todas esas la voy a estudiar un cachito mejor. ¿Lo de Destination NAT? Sí, pero ya la había, sí, la de... No hay problema, igual lo vamos a ver, eso que dice tranquilo. Listo. Sí, la última que vimos, esa por ahí la tengo que estudiar un cachito mejor. Pero fíjense, lo que yo digo es que de pronto, yo ahora les muestro esto, ¿sí? Y ustedes ya pueden entender de qué estamos hablando. Entonces, es importante para mí que entiendan. Les pido, si alguien se quedó con alguna duda, la vea de nuevo la clase, yo ya la subo, para que... Porque a partir de esto vamos a hacer un montón de configuraciones para los otros módulos, como yo ya les adelanté. Espero que se haya entendido. Como les dije, traté de ser lo más didáctico e ir
juntos, paso a paso, para que se entienda. Espero que haya sido así. Bueno, señores, nos vemos la clase que viene. Como les dije, yo ya les voy a mandar un mail a la gente que tiene que recuperar el examen. Después de la clase del viernes que viene les voy a habilitar el examen para que tienen todo el fin de semana para hacerlo. Y cualquier duda que tengan, y vamos a dar una semana más, entonces hasta el 13 de junio, para puedan presentar el trabajo práctico. Los que ya lo presentaron, no hay ningún problema, pueden volverlos a subir a los archivos, no hay ningún problema. Y Gracias, Fede. bueno, nada más, agradecerles que tengan... Fede, una cosita antes, cuando empezamos estábamos charlando el tema de la documentación, viste que te había mandado un correo. Eso, me olvidé de decirles. Ahora yo les voy a subir un... menos mal que me dijiste, Javi, porque me había olvidado. Yo ahora con los videos de clase les voy a poner un link. Todo lo que es módulo 1 se los voy a poner en los videos de clase en la pestaña de módulo 1. Les voy a poner un link para que puedan bajar. Están compartidos por OneDrive, se los voy a compartir para que puedan bajar los archivos esos, los PDF. Eso estaría buenísimo. Sí, me había olvidado de hacerlo y me olvidé de comentárselos. Yo ahora denme el transcurso del fin de semana, que yo lo subo, comparto el link de OneDrive y así ustedes pueden descargar los archivos. Se los voy a poner todos esos links de descarga en la parte de videos de clase. ¿Sí? Abajo del video les pongo link de documentación de clase 1, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro, perfecto, gracias. buenísimo. Genial, Fede. Y si quieren hacer el grupo de WhatsApp, yo ahí les paso, bueno, ahora se va a cerrar. Miren, yo les comparto la pantalla una y última vez, ténganme 2 segundos de paciencia. Fíjense, acá yo había puesto, creo que les digo por, si quieren hacerlo directamente, el que cree el curso, acá era creo que era información, no, redactos con MikroTik, foro de consultas generales, ¿dónde estaba? No me acuerdo en cuál foro había puesto yo. En el foro de presentación era... no me acuerdo en qué foro había puesto avisos. Acá está, grupo WhatsApp. Está en la primera pestaña, ¿sí? Fíjense, redes de datos con MikroTik, avisos. Ahí está, grupo WhatsApp, ahí yo puse mi número, ¿sí? Si quieren agregar, y si quieren ahí agregar de todo, para la persona, pero digo por el chat ahora, porque ahora cierro y se les va a cerrar el chat del Zoom. Genial. Bien. Así que Bueno. si quieren hacerlo ahí, ahí les dejé mi número y cualquier cosa también tienen para escribir. Bueno, gracias, buen fin de semana, nos vemos la clase que viene. Gracias, Igualmente. igualmente. Nos vemos, chicos. Gracias. Buen Buen fin fin de- de. Nos vemos, hasta luego.